Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de Post La Verdad en cuarentena. Hoy es martes 23 de marzo, son exactamente las 5:01 ya de la tarde, transmitiendo en directo desde Bogotá, Colombia, en transmisión también en conjunto desde el departamento del Chocó, e iniciamos este episodio podcast con esta muy buena canción. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia.
En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. Y estaba sonando la canción Hit of the Day de Metallica en este buen episodio podcast del día de hoy. Déjenme decirles y déjenme contarles que aquí el Ministerio de Salud acabó de colocar las cifras de casos de contagio del día de hoy. Nos informan que tenemos 4.946 casos nuevos, de los cuales 126 son fallecidos, para un total de 2.347.224 casos y 62.274 personas fallecidas en Colombia por el coronavirus. En el departamento del Chocó, según el Ministerio de Salud, se dice que hay 6.648 personas contagiadas. Bueno, y es por eso que nos acompaña desde el muy bonito departamento del Chocó, una tierra rica, una tierra llena de oportunidades. Está con nosotros don Américo. Américo, bienvenido a este episodio podcast. Muchísimas gracias por estar acá. Américo tiene una cuenta en Twitter que es @AméricoXG. Entonces, ahí en el trino de Pos la Verdad, y lo pueden encontrar para que lo busquen, lo sigan y escriban con él. Américo, bienvenido aquí a este podcast de Pos la Verdad. Muy buenas tardes, Andrés, muchas gracias por esta gran invitación. Mandarle un saludo a todos los oyentes desde Quibdó, Chocó, del departamento del Chocó. También saludar a toda esa población de Colombia que nos sigue y nos escucha. Y recordarles pues que este es un excelente programa y aquí estamos el día de hoy en esta invitación muy grata que nos hicieron para pues, presentarle un poco las perspectivas del departamento del Chocó. Bueno, Américo, muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Vale decir que Américo se unió a nosotros en una charla que hicimos en Twitter Spaces desde la cuenta Pos la Verdad la semana pasada. Creo que fue un día miércoles que la hicimos, en donde estuvimos hablando con mucha gente, entre esos Américo. Tocamos temas muy interesantes y pues gestionamos todo para que Américo nos acompañara el día de hoy aquí en este podcast de Pos la Verdad. Entonces, Américo, más que bienvenido. Quiero decirle que ya en el chat en Spreaker Iván Dacho se conecta y dice buena y lluviosa tarde, y doña Diana Reuter dice muy buenas tardes. Aquí en Bogotá ha estado lloviendo, ha estado haciendo mucho frío. ¿Cómo ha estado el clima ya en el Chocó, Américo? Bueno, pues estos días el clima en el departamento del Chocó es muy diverso. Pues tuve la oportunidad de venirme el fin de semana a un municipio muy cercano a disfrutar de sus lindos ríos, muy hermosos por cierto. Sí. Y pues sí cayó un aguacerito, como el domingo en la noche, casi toda la noche, digámoslo así. Pero pues hemos tenido unos días muy calurosos que se han prestado mucho pues para disfrutar de estos bellos ríos. Y que en el día de ahora me encuentro aquí en el balcón disfrutando del majestuoso río San Juan, aquí recibiendo la brisa, aquí en este hermoso y uno de los principales ríos con los cuales cuenta nuestro departamento, que por cierto, pues su desembocadura llega hasta el Océano Pacífico, donde cuenta con 7 bocanas. Creería que es uno de los pocos ríos en el mundo que cuenta con 7 bocanas, el majestuoso río San Juan, que cuenta mucha historia también, por cierto. Oiga, qué bueno eso que nos cuenta, que nos describe aquí don Américo. De verdad que para mí es un gusto tenerlo acá, porque hoy en este programa, en este ratico que vamos a estar charlando, Américo es la voz del Chocó aquí en los micrófonos de Pos la Verdad.
Bueno, quiero contarle, don Américo, que según el Ministerio de Salud y a corte del día de ayer a las 11:59 de la noche se han aplicado 1.238.259 dosis, de las cuales solo 60.324 equivalen a la segunda dosis, o sea, eso es nada. En el departamento del Chocó, ya veíamos que están alrededor de los 6.000 casos, se han aplicado 4.798 dosis en ese departamento. Y es que la razón por la que tenemos aquí, Américo, es para hablar del Chocó, y comencemos con el tema de la pandemia. ¿Cómo ha sido? ¿Qué balance? ¿Qué percepción tiene? ¿Qué nos puede contar, Américo, sobre lo que ha significado la pandemia del coronavirus en el departamento del Chocó? El departamento del Chocó en el tema de la pandemia fue uno de los departamentos altamente azotados en sus inicios con este virus, pues, que llegó a nuestro territorio. Contemplando no únicamente esta única pandemia que nos generó el coronavirus, sino que ya otras dos pandemias que traíamos atrás, que era la violencia y el hambre. Entonces, unidas estas tres pandemias, consideramos que el departamento fue altamente azotado por esta crisis que se vive hoy en el mundo. Tanto que tocó hacer esfuerzos inhumanos entre mucha gente para poder ayudar a esas personas más necesitadas, siendo Quibdó, la capital del Chocó, la ciudad con más desempleo en Colombia, pues todos los efectos colaterales que trae una pandemia, pues lo que hicieron fue agravar un poco más la situación en materia de empleabilidad. Es un territorio en el cual no cuenta con empresa privada, y las únicas empresas públicas que tiene sería, que lo he venido llamando yo como la politiquería, o sea, se presentan las oportunidades, son cada 2 años que hay elecciones y los políticos pues te buscan, te invitan a que los ayudes para poder darte un empleo si es que llegan al cargo, y si no llegan pues entonces no pasa nada contigo. Entonces, esa fue una de las pandemias pues que nos azotó, el tema del desempleo, que también aumentó pues a las estadísticas que ya estaban. Para terminar de ajustar, el departamento pues fue uno de los departamentos que tuvo muchos casos activos en su inicio, inicialmente en la ciudad de Quibdó, porque entre otras cosas pues para nadie es un secreto que los pueblos negros somos muy, muy folclóricos. Y de cierto modo hay que reconocer que en su momento tomamos esto como con mucho folclore, con mucha alegría, no le colocamos el grado de responsabilidad, y que pues generó un disparo en los casos activos, pero que gracias a esa ancestralidad que nuestros abuelos nos dejaron, y esa sabiduría, esa medicina ancestral, que ellos nos supieron impartir bien y que todavía contamos con ella y que está vigente en nuestro territorio, pudimos tratar el tema del coronavirus con productos, con medicina tradicional, como dice uno, con su hierba, con sus bebeizos caseros, y que la tasa de mortalidad no fue tan alta como se esperaba en nuestro territorio, porque entre otras cosas, el ministerio ofreció 80 ventiladores, de los cuales creo que solo lograron dejar instalados como 10 máximo. O sea que pues también ese incumplimiento por parte del gobierno nacional, que siempre generaba la preocupación porque tantos casos, no tenemos un hospital de tercer nivel. El Comité Cívico, en una de sus luchas en el 2017, logró que se pudiera concretar la construcción de un hospital de tercer nivel, donde hoy, el 2021, además de una pandemia que esperábamos que se iniciara el proceso de construcción con el tema de la pandemia, que pues habían recursos para fortalecer el sistema de salud en nuestro departamento y en Colombia, pues no fue así. Entonces, en ese sentido, pues sí existió una gran preocupación, y que gracias a Dios a esa medicina tradicional que nuestros ancestros nos dejaron como herencia, logramos superar de la mejor manera el COVID-19, que pues en la ciudad de Quibdó, es triste decirlo, pero que en el 2020, en plena pandemia, dejó más muertos la misma violencia, que hubo más muertos
por arma de fuego que por el mismo COVID-19, algo paradójico que creo que en ninguna otra parte del mundo se ha podido pues percibir este fenómeno, pero que gracias a Dios pues esa tasa de homicidio también ha reducido un poquito, al mismo grado como ha reducido la tasa de mortalidad con el COVID-19 en nuestro departamento y en nuestra capital, Quibdó. ¿El coronavirus cómo llegó al departamento? ¿Cuál fue la vía de ingreso? ¿Me repites nuevamente la pregunta? No, sí. No te sé escuchar. Esos primeros casos de coronavirus, ¿cómo llegó al departamento? ¿Cuáles fueron esos primeros casos de contagio? ¿Cuál fue la vía de ingreso? Bueno, nosotros, a pesar que somos un departamento que es muy, muy grande, uno de los más grandes de Colombia, pues no es de los más poblados. Pero entonces, pues, por esa misma, que somos una población muy reducida, nosotros pues, se logró especular que el primer caso de coronavirus fue una enfermera que venía como de Bogotá y que entró por carretera en un carro particular. El primer caso fue en la ciudad de Quibdó. De hecho, incluso muy cerquita donde yo vivía, pues se llegó a especular que vivía en un barrio determinado, la gente ya sabía dónde era y pues entre la comunidad empezó a circular eso en los WhatsApp, que sabían quién era la persona, empezaron a circular incluso las imágenes y empezó la xenofobia pues que se generaba al principio con todas esas personas que contaban con el virus, pero pues gracias a Dios nosotros somos un territorio muy pacífico donde nunca la gente llegó a pensar como que buscar individualizar a esas personas que inicialmente llegaron con el virus y tomar algún tipo de represalias contra ellas. No, eso nunca sucedió, pero sí supimos que de manera pues especulativa, porque yo no tengo tampoco certeza de eso, dicen que fue una enfermera que venía de Bogotá y entró pues por tierra y fue que logramos obtener los primeros casos, pero pues eso fue lo que especulaba la comunidad en los grupos de WhatsApp más que todo. Sí, aló. Sí, Américo, aquí lo escucho. Es que tuvimos aquí un bache en la comunicación, pero aquí estamos. Bueno, le comento, Américo, la distraída aquí en el chat en Spreaker dice buenas tardes y doña Diana Reuter hace la siguiente pregunta. Hola, Américo, ¿qué nos puede decir sobre el gobernador del Chocó? Bueno, es una pregunta bastante grandísima. No hay mucho que decir, la verdad. Creo que los mismos actos hablan por sí solos. Realmente no es mucho lo que hay que decir, no únicamente del gobernador, diría yo, que de nuestros mandatarios locales. No tendría mucho que decir, refiriéndome de manera positiva, porque pues esa pregunta va inclinada un poco más a lo positivo. Y pues te podría decir que no tengo mucho que decir de ellos. No, la verdad, estamos yo vivo en un departamento que está inmerso en una gran corrupción, que sea el candidato que sea, no es mucho lo que puede aportar a nuestro crecimiento como departamento, porque llegan con muchos compromisos políticos de los cuales a la comunidad no le permite como hacer un balance positivo de acuerdo a las administraciones, a menos que sea una persona pues que esté comiendo y esté trabajando de ahí, porque pues yo sí te lo podría decir y lo dije en el podcast de la semana pasada que se realizó por aquí mismo, por este medio, y yo lo decía, hombre, cuando tocaban el tema del periodismo informativo, investigativo, yo decía, el mismo problema que se ve a nivel nacional con Caracol y RCN, lo vimos a diario con todos los que dicen ser, porque es que esa es otra cuestión. En nuestro medio, acá en nuestro territorio, son muy pocas las personas que son comunicadoras sociales y periodistas. De resto, en su gran mayoría son empíricos. Y pues sin desmeritar esa experiencia que te hace profesional, pues también se requieren de unos conocimientos muy teóricos para poder ejercer muy bien la práctica, ¿sí? Entonces, cuando yo acudo a un plantel educativo y aprendo ética profesional,
No es lo mismo que yo aprenda en la calle un oficio y deje pasar por alto esa ética profesional. Entonces ya en ciertos comportamientos yo no voy a tener esos conocimientos que me brinda la ética profesional, que me va a impedir ciertos comportamientos en la sociedad de acuerdo a mi profesión. Entonces, en ese sentido, vemos que los medios, y lo escribía hoy, de hecho, nuevamente en un grupo, en un foro de WhatsApp que se llama Belén de Bajira Chocó, yo decía, hombre, los comunicadores sociales, los que se hacen llamar periodistas acá en nuestro medio, se dedican a tapar todo lo que realmente sucede con los administradores, y finalmente no pasa nada y le hacen creer a la gente que son los mejores, pues porque el que más plata reciba, y eso se dedican a inflar las administraciones y hacerle creer a la gente que las cosas están bien, pero cuando ya viene gente de otro lado y se mete y mira qué es lo que realmente está sucediendo, y dice, uy, güey madre, pero es que esto no es como lo muestran a algunos medios locales. Entonces se entera uno que la realidad es otra. Entonces yo de manera muy personal podría decir que pues cosas muy positivas no tengo nada que decir. Bueno, ya esto ya nos cuenta aquí un poquito Américo. Quiero preguntarle, ya nos había contado sobre los hospitales de tercer nivel y demás, pero ¿cómo ha sido el tema de la cobertura en general de la salud en el departamento? Teniendo en cuenta que la salud, el derecho, el acceso a la salud es un derecho fundamental. ¿Cómo se ha manejado el tema del acceso a la salud? Si hay abastecimiento suficiente para los medicamentos. ¿Qué sabe usted, qué percepción tiene sobre el tema de salud en el departamento? El tema de salud en el departamento acá es muy precario, porque entre otras cosas, como le decía, el tema de la corrupción, el principal negocio en la salud acá en el departamento, el principal negocio es la salud, ¿sí? Entonces acá ya sabemos quién es el dueño de la salud, quién la maneja, cómo la maneja y qué negocios hacen en política para que quien llegue, el negocio no vaya a salir de ahí de donde ya está. Entonces, pues el acceso a la salud es muy precario, pero tan precario que imagínense que un gran líder reconocido que hace poco tuvo un accidente, que hasta ahora los hechos son motivo de investigación, y fue nuestro compañero Lave de ahí del comité cívico. Sí. Venía desde Bogotá para Quibdó, surgió un accidente, fue incluso pues tendencia en Twitter, y tocó hacer, o sea, entre muchas personas se hizo lo que uno vulgarmente llama una vaca, y reunir para que lo pudieran trasladar a otra ciudad para que fuera atendido de manera inmediata. Entonces vemos que la salud acá es precaria para todo el mundo, y así hay muchos otros líderes importantes de la región que han sufrido algún impasse. Hace unos meses atrás, nuestro compañero de la Mesa de Juventud, Antero Palacio, sufrió un atentado con 3 impactos de balas que casi es asesinado. Gracias a Dios logró sobrevivir a eso, y pues fue muy difícil, tocó mover cielo y tierra para que fuera atendido de manera oportuna y no fuéramos a perder a ese gran líder como es nuestro compañero Antero. Entonces acá es bastante preocupante, uno tiene que incluso, como dice uno, andar por el andén o en la sombra, porque cualquier cosita le logra pasar a uno. Si uno no muere con el hecho que le suceda, fijo que puede morir en las instalaciones de los hospitales. Entonces el tema de la salud acá, el acceso es bastante precario en nuestro departamento. Yo diría que es uno de los más precarios en todo el territorio colombiano. Preocupa mucho eso porque, como le decíamos al inicio de la pregunta, el derecho a la salud es un derecho fundamental consagrado por la misma Constitución y demás. Américo, en materia de educación, ¿qué nos puede comentar sobre el acceso a la educación en el departamento del Chocó? Bueno, la educación en el departamento, con el tema de la pandemia, desafortunadamente en el mes de enero andaban buscando alrededor de 8,000 estudiantes para que se matricularan, porque esa es otra de las cosas. Resulta que nosotros somos un departamento que estamos bastante aislados aún de lo que llaman de Colombia. Como nos catalogó la última vez que vino el presidente aquí,
Nosotros somos esa Colombia profunda, y verdad estamos acá en lo más profundo de lo profundo, ¿sí? Estamos allá donde nadie llega, donde nadie nos quiere ver, pero que finalmente así les cueste, y me van a disculpar aquí, oyentes, así les cueste a muchos antioqueños reconocerlo, la mejor esquina de América es el Chocó. Somos el único departamento en el mundo que tenemos 2 océanos, y eso no nos sirve para nada, o sea, no nos ha servido para nada eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la educación en nuestro departamento, el tema de la pandemia la afectó bastante también, porque entre otras cosas, muchos estudiantes, la educación pasó a la virtualidad, pero resulta que solo cuenta con, digamos que con una buena conectividad a internet, escasamente de 30 municipios, solo cuenta con una buena conexión a internet. Te podría decir que unos 5 o 6 municipios que solo cuentan con una buena conexión a internet, pero el resto del departamento en su gran mayoría no cuenta ni siquiera con energía, ¿sí? No cuenta ni siquiera con fluido eléctrico para poder generarle carga a los dispositivos que te van a dar el acceso a esa educación virtual. Entonces ya se pueden ustedes imaginar cómo es el tema del acceso a la educación acá, entre otras cosas, mucho, eso con el tema de los colegios. Ya hablando un poco más de la educación superior, pues sí se brindaron gratuidad en la Universidad Tecnológica del Chocó, que es nuestra alma mater, que entre otras cosas yo sí he egresado de su universidad. Soy abogado egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó, y que llevo mucho en el corazón, y me duele lo que pase con ella. Pero pues a muchos estudiantes se les dificultó en la universidad poder terminar su semestre y poder continuar con sus estudios superiores por lo mismo, porque pues a pesar que son jóvenes y que ya tienen un grado de edad y pues ya tienen un poco más de acceso a las tecnologías, por cuestiones económicas, porque somos un departamento que altamente pues la economía no es muy buena, no podían sostenerse en tiempos de pandemia en una cuarentena en la capital, cosa que se vieron obligados, les tocó trasladarse de la capital a las diferentes zonas o provincias de donde ellos eran, donde muchas de esas provincias, muchos de esos territorios no cuentan ni con fluido eléctrico. Para poder coger medio señal les tocaba subirse en una montaña de casi 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, o sea, era una cosa que no le facilitaba realmente a ninguno el acceso a la educación. Entonces siempre la pandemia azotó bastante por este lado también la educación, muchísimo, a pesar de que hay que reconocer la misma universidad brindó unas facilidades. Por ahí vi que el alcalde de Quibdó ofreció pagarle como que durante 1 año a jóvenes universitarios un plan de datos para que puedan acceder a estudios. Entonces veo que pues de cierto modo han aunado fuerzas algunos sectores para facilitar eso un poco, pero fue muy fuerte el tema, el impacto de la pandemia en la educación acá en nuestro departamento. Bueno, esto que nos cuenta aquí Américo, no sabía que era abogado, somos colegas, es un gusto. El departamento del Chocó, como bien lo dice Américo, es un departamento privilegiado por su posición geográfica. Es que esa posición es única. Realmente un departamento, un estado, una región que tenga acceso a 2 mares, al Océano Pacífico y al Mar Caribe, 2 océanos, pues es algo muy privilegiado. Es más, se comparte una gran frontera, toda la frontera que tiene Colombia con el Panamá es a través del departamento del Chocó. ¿Cuáles son las vías de acceso al Chocó? Si una persona que está escuchando este podcast quiere viajar, quiere conocer el Chocó, quiere ir a Quibdó, a la capital, y ahí conocer el resto de la región del departamento, ¿cuáles son las vías más recurrentes para ir a Quibdó? Por ejemplo, estaba mirando acá el aeropuerto El Caraño. Bueno, nosotros tenemos varias, digamos que esas 3 opciones puntuales para poder llegar al departamento. Contamos con una, que es la vía aérea, que pueden salir aviones desde Bogotá-Medellín, Bogotá-Quibdó en vuelo directo, o Medellín-Quibdó en vuelo directo. En caso tal que
desee la persona viajar por tierra, si está en Medellín, aún puede tomar un carro y llegar hasta Quibdó por la carretera Quibdó-Medellín, que si viaja en carro particular estaríamos hablando de aproximadamente unas 6 horas y media por el estado actual en el cual se encuentra la vía. Si la persona está en Bogotá y desea viajar de Bogotá a Quibdó, la ruta más corta sería Bogotá-Pereira, Pereira-Quibdó. Es como la vía más asequible, más rápida desde esa zona. Asimismo, pues ya las personas que se encuentren de pronto por Cali, por el eje cafetero, todas tendrían que llegar a Pereira y de Pereira pues continuar viaje para acá, para el departamento, en esa vía que conduce Pereira a Quibdó, y que ha sido una de las grandes luchas del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, es el lograr la pavimentación de estas dos grandes vías de acceso, que pues yo creería que llevamos toda una vida intentando que nos logren pavimentar estas carreteras, pero que ha sido un trabajo muy lento porque no han querido, o la plata se la han gastado, o han querido desviar el dinero por otro lado, pero que gracias a la fuerza y al trabajo que ha venido haciendo el Comité Cívico, que eso hay que reconocerlo, no hemos podido dejar que se puedan perder esos recursos, y ya pues las vías se encuentran en un gran estado bastante avanzado, y que ahora pues tenemos la lucha para que se puedan culminar los estudios para la vía al mar, que sería Ánimas Nuquí, y una tercera vía que estamos intentando lograr, que ya también están mirando para contratar los estudios de esta, que sería una vía Novita-Cartago Valle, que estaríamos conectados por el departamento del Chocó al Valle del Cauca, como a escasas 2 horas y media, 3 horas máximo por tierra, donde para poder llegar hoy en día a Cali nos toca echarnos 12 horas. Entonces creeríamos que sería una vía supremamente importante para nuestro departamento, que es la vía Novita-Cartago. Claro, porque la vuelta por Pereira ahí en el eje cafetero, o sea, es una vuelta muy larga. Cuando ustedes comparten siempre frontera en la zona sur del Chocó con el Valle del Cauca. Exactamente. Entonces, pues, en estos momentos estamos logrando pelear esa vía, a ver cómo nos va con eso. Pero que hay que resaltar algo. El Estado colombiano le quitó la navegabilidad al río Atrato, que era nuestro principal afluente vial y comercial. Por ahí le iba a preguntar. En nuestro departamento, todo el comercio y la vía de comunicación principal era nuestro río Atrato. Nos conducía desde ahí, desde el Atrato, el malecón, pues llegábamos a Cartagena, todo venía de Cartagena, todo el comercio entraba de Cartagena, o sea, todo nuestro principal o nuestro referente comercial era Cartagena. Pues con la llegada de la carretera Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, pues cambió un poco. Ya nosotros, pues nuestra economía y nuestras cosas las basamos entre que lleguen de Medellín o Pereira, y pues el río Atrato perdió esa navegabilidad, y que pues sí se utiliza como una vía principal para la región del Bajo Atrato, todas estas comunidades que se encuentran como Río Sucio, Mutatá, que es Antioquia, Murindó, que es Antioquia, Bojayá, para llegar a Belén de Bajirá, que Chocó, para llegar incluso al Carmen del Darién y poder llegar incluso hasta Aturbo, Antioquia. La principal vía que utilizamos es por el río Atrato. Sí, estoy mirando justo el mapa, estaba haciendo el recorrido que nos estaba diciendo aquí de memoria Américo. Y claro, uno puede llegar ahí al Golfo arriba en el Mar Caribe por el río Atrato y cruzar el Golfo, y ahí llega Turbo. ¿Aló? Aló, Américo, ya, ahí lo recuperamos. Sí.
Bueno, Américo. Y pues también, sí, ¿ahí Sí, me ya. oyen? Ya, ahora sí, ya otra vez. Y, y pues también contamos con otro principal río, porque pues ya he mencionado dos, iniciando, mencioné que me encontraba aquí a orillas del río San Juan, que desembocaba pues en el Océano Pacífico, pero también hay que reconocer y mencionar otra vía muy principal que también tenía pues navegabilidad, y uno de los compromisos es que se le retorne esa navegabilidad, es al río Baudó, que comunica a tres grandes municipios, que es el Alto Baudó y su cabecera en Pie de Pató, que pues un municipio que ha sido muy escuchado por estos tiempos, porque ha estado bastante confinado con el conflicto por parte del grupo al margen de la ley, por el tema que el río Baudó es un corredor que utiliza mucho para el tema del narcotráfico, y este río también nos conduce al Océano Pacífico, y por él llegas al municipio del Bajo Baudó, que su cabecera municipal es Pizarro y que es ahí cerquita a Buenaventura. Por lo tanto, pues este río se convierte en un afluente muy importante para el narcotráfico, y que también es muy importante también para el transporte de las personas que convergen en esta cuenca del río Baudó para poder llegar, bien sea a Guaquildó o bien sea para la zona de Buenaventura y el Pacífico Sur, porque las personas del Bajo Baudó tienen mucha influencia en estos departamentos del Valle del Cauca y el Cauca, pues debido a la cercanía en la cual ellos se encuentran con esa zona, esas regiones. Bueno, Américo, ya que estamos hablando de narcotráfico y demás, hablemos sobre el orden público. ¿Cómo ha estado el tema del orden público? ¿Qué noticias se han sabido? Porque lamentablemente lo que nos puede llegar aquí en Bogotá por el centralismo del Chocó realmente es lo poco que cubran los medios nacionales. Entonces, lamentablemente la mayoría de noticias que llegan del Chocó son las malas. Que hubo combates y así. Realmente, pues eso es lo que ellos muestran y lo que más vende. Por eso pues sabemos que Colombia es un país guerrerista y que le interesa únicamente es eso. Y pues en tema de orden público, el departamento, como pues para nadie ha sido un secreto, viene bastante mal por el tema de que algunas comunidades indígenas, algunos resguardos indígenas se encuentran confinados porque un grupo ha sembrado un sinnúmero de minas antipersonas alrededor de esas comunidades, lo cual limita que ellas puedan desplazarse, puedan salir a buscar su pan coger, visitar sus parcelas, sus fincas, sus cultivos. Entonces, eso ha determinado un poco de que el obispo pueda hacer un llamado a nivel nacional y ante unas instancias internacionales para que ponga los ojos sobre el departamento del Chocó frente a la situación de seguridad que vive hoy nuestro territorio. Y pues en nuestra ciudad de Quibdó tenemos un conflicto bastante grande porque varios grupos están disputándose el territorio. O sea, lo mismo que se está viviendo hoy en Buenaventura se vive en Quibdó, con una gran diferencia, que nosotros no tenemos un puerto, ¿sí? Pero el mismo fenómeno que vive Buenaventura lo vive hoy Quibdó. En Buenaventura se pelea en el territorio por el tema del puerto y para poder sacar la coca. En el departamento de Chocó, especialmente en su municipio, en su capital Quibdó, se están peleando el territorio por el tema del microtráfico para poder seguir con su negocio. Tanto así que hay dos grupos que pues están bastante posicionados, y hoy, imagínense hasta dónde ha llegado el cinismo. Hoy un grupo tiró un comunicado que yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter. Yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter y sería bueno que pudiesen entrar y leerlo para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega el grado de corrupción también de los mandatarios. El grupo en ese comunicado básicamente dice que alguna firma constructora que está haciendo una obra en determinado barrio suspendió las obras argumentando que existían unas amenazas y unas extorsiones
para que pudiesen continuar con la obra. Y el grupo que opera en esa región dijo que eso era mentira y les dio un plazo de 24 horas para que los trabajadores volvieran a la obra, y si no, ahí sí entonces iban a tener problemas. Que no intentaran con engaño a la comunidad diciendo que X o Y grupo les estaba pidiendo plata, porque era mentira, que eran ellos mismos, la firma constructora, que estaba intentando robarse los recursos, argumentando que era que los estaban extorsionando, y que hicieron el favor y retomaran la obra en un término de 24 horas. O sea, imagínense hasta dónde ha llegado ya la cosa, que un grupo al margen de la ley, un grupo que pelea territorio por microtráfico, le ordene o sea, ejerza más autoridad que la misma autoridad que debería ejercer la fuerza pública. Entonces vemos que la corrupción ha llegado tan lejos y se ha atrevido hasta tanto que ya involucra sectores que no deberían incluso estar metidos en eso, ¿sí? Porque pues si están en un problema de territorialidad en sus negocios que ellos ya traen, no entiendo cómo es que salpican a las obras que se vienen adelantando en el municipio en beneficio de la comunidad, porque entre otras cosas, si ustedes logran mirar lo que yo publiqué en mi cuenta de Twitter, por cierto, que me consiguen como Américo XG, es una obra de alcantarillado que el municipio aún hoy en pleno siglo XXI, en el año 2021, no cuenta con alcantarillado, una ciudad capital en Colombia. Oiga, y en Latinoamérica eso es hasta vergonzoso. Pero que pues están mirando a ver de qué manera se quedan con esa plata y no terminan de construir nada. Sería muy bueno que entraran y lo miraran. Entonces, pues el tema de seguridad ha estado bastante complicado, y que ya en lo que va corrido de este año, pues no va con la misma velocidad del año pasado, pero sí llevamos aproximadamente más de 20 homicidios en lo que va corrido de este año. Y lo más triste de todo, que estos homicidios todos son de jóvenes, o sea, todos son jóvenes. Usted no consigue una persona mayor de 40 años o de 35 años involucrada en estos homicidios, porque no los hay, o sea, no los hay. Y yo que he venido haciéndole seguimiento a las estadísticas que nos brinda la diócesis de Quibdó para poder hacer las denuncias en las instancias internacionales, yo les saco el listado, la base de datos en Excel, y ninguno de los jóvenes supera los 35 años. O sea que el mismo Estado colombiano y cabeza de la gobernación y el departamento, la gobernación del Chocó y en la alcaldía, tienen que establecer unas políticas públicas bien claras para poder atender este fenómeno, porque se lo digo, y por eso me hacían la pregunta, o sea, que qué tal el gobernador. Vea, ¿cómo es que un departamento con tanta violencia, tanta necesidad y tanta cosa que afecta tanto a los jóvenes no va a tener una política pública clara en materia de juventud? Dígame usted, ¿qué puedo decir yo bien de un mandatario si ni eso que es tan mínimo lo tenemos? Dígame, ¿sí? O sea, dígame usted, ¿qué puede decir una persona sobre eso? No tenemos una política pública en materia de juventud. Entonces eso ha sido incluso una de los vacíos que hemos tenido y que ha permitido que se presente tanto homicidio, tanto reclutamiento. Miren, hace aproximadamente un mes, muchos padres, alrededor de casi 100 jóvenes en el municipio de Río Sucio, tuvieron que sacar a sus hijos porque iban a ser reclutados. Más de 100 jóvenes iban a ser reclutados por grupos al margen de la ley. Imagínense. Y todo esto es producto de que como no hay una política pública clara que pueda garantizarle unos derechos muy mínimos a esos jóvenes en el territorio, nos conlleva a eso. Como no existe la política pública, no la tenemos, nos conlleva a que terminen los jóvenes siendo desplazados, que los tengan que sus padres sacar a otros territorios, aguantar hambre, porque entre otras cosas es eso, o sea, el Estado no les garantiza, y que debería garantizar ese exilio, porque cuando a mí me sacan a la fuerza de mi casa a otro lugar, el Estado me tiene que garantizar al menos lo que es alimentación, y ni eso. Entonces pelados salen huyendo porque no quieren caer en la violencia, y encima de eso los padres en la zona no tienen cómo generar recursos para enviarle a los hijos. Las fincas las tienen todas cercadas con minas antipersonas,
y esos pelados los sacan de sus casas para que no sean reclutados y no sean asesinados, y les toca irse a aguantar hambre y a pasar trabajo, y muchos de ellos deciden y prefieren regresarse al territorio, así sean reclutados, porque saben que pues allá donde van a estar no van a aguantar hambre. Entonces es complicado eso, es complicado en el territorio. Este panorama que nos comparte Américo sí es muy triste porque, y como lo dijo hace un momento, mucho de esto es por el tema de la corrupción. Yo siempre he pensado, Américo, que Colombia sería un país muy distinto si no se manejara de una forma centralista. Si estando aquí desde Bogotá uno siente ese centralismo, estando en una región como el Chocó se debe sentir aún más. Creería yo que Colombia tendría que emigrar a una alternativa en donde se maneje por regiones y esas regiones sean autónomas, puedan tener sus propios reglamentos locales, su propio sistema de tributación y así gozar incluso de mayor vigilancia por parte de la ciudadanía que vota y elige a cada uno de sus gobernantes. No sé si usted estando desde el Chocó o ustedes como tal en el Chocó tienen esa misma perspectiva de poder tener esa categoría de región y poderse manejar de una forma más autónoma sin estar dependiendo de lo que decida alguien en un escritorio en el centro de Bogotá. Es difícil porque a eso es lo que apuntan desde Bogotá. Imagínate que nosotros tenemos más de 50 entidades que han sido intervenidas y son manejadas desde Bogotá y desde Antioquia. Entonces, y Risaralda. Entonces, mira, la última que se nos llevaron hace como unos meses atrás, que no tiene mucho, creo que fue ahorita entre diciembre y enero, fue la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, nosotros hoy en día yo que soy abogado, ¿qué día me tocaba ir a registrar una escritura pública de un bien inmueble? Y resulta que para poder hacer ese registro me toca viajar a Pereira a registrarla allá porque se llevaron la oficina de Quibdó. O sea que en esa lucha de que nosotros podamos ejercer, ¿sí? Esa administración, esa autonomía de nuestro territorio, poco a poco lo que han ido haciendo es llevándose las entidades para esa zona, para Bogotá, para Antioquia, específicamente Medellín, y para Risaralda, en Pereira. Entonces uno dice como que, hey, o sea, ¿y hasta dónde, mano? ¿Hasta dónde nos van a tener así? Y eso lo que muestra es que tenemos una incapacidad, pero que finalmente nosotros contamos con total capacidad y con profesionales altamente capacitados para poder ejercer esa buena administración. Y para no sonarme pues contradictorio, sí hay que reconocer que sí contamos con algunos administradores públicos que realmente dan tristeza. Tenemos unos gobernantes que eso no podemos esconderlo, dan tristeza, pero sí tenemos la capacidad, nosotros tenemos la capacidad de poder administrar bien, y acá todo el mundo no es corrupto, acá todos no son ratas, porque si realmente, como lo decíamos nuestro compañero y líder de la mesa de salud del Comité Cívico, Víctor Copete, dice, así como creen que acá hay unas ratas negras al interior del país, allá en Bogotá, hay también unas ratas blancas, y que sabemos que la corrupción la hemos percibido desde acá, sí, la percibimos de allá para acá, porque que no nos miran tan incapaces que nosotros no tenemos la capacidad de exportarles corrupción a ellos, a Bogotá. Es más bien la corrupción de allá es la que nos llega acá con las intervenciones, porque yo creería que ha sido uno de los departamentos más intervenidos que ha tenido nuestro territorio, ha sido el departamento del Chocó, y sabemos con qué intereses los hace, porque Carrasquillo un día lo dijo, Carrasquillo dijo que el Chocó era una carga para Colombia, ¿sí? Pero ya cuando él llega acá al territorio y ve que la gente acá realmente no genera ninguna carga, sino que acá tenemos potencial, ya él se va con otro discurso, pero como no viene, porque él sabe que desde allá, desde la capital, pues el discurso es diferente, entonces uno dice como que bueno, sentémonos donde es y hagamos el debate, y ahí nos damos cuenta cuál es la realidad de las cosas.
A nivel de administración de justicia, aprovechando que Américo es abogado, ¿qué nos puede contar? Allá está el Tribunal del Chocó, si mal no recuerdo, a nivel de juzgados administrativos, de circuito. ¿Cómo está el tema de la presencia de la administración de justicia que se maneja desde Bogotá a través del Consejo Superior de la Judicatura? Pues el tema de la administración de justicia, como le digo, eso es una réplica de lo que se ve a nivel nacional realmente. Realmente, acá los procesos también avanzan de la misma manera como avanzan en Bogotá. Acá, si usted tiene su billete y lo mete, el proceso le avanza. Si no lo tiene, no le avanza. No le avanza y pues yo no tendría cómo demostrar eso. Pero sí hay unas acciones que mucha gente ha reclamado por qué X o Y proceso no avanza, pero es precisamente por eso, porque pues muchas personas sí tienen cómo comprobarlo. Lo ponen en lista de espera ahí. Sí tienen cómo comprobarlo, pero que no se atreven a hacer eso público, no se atreven de hacerlo público. Yo podría decir que en algún momento me mostraron un audio donde alguna persona decía cuánto recibía, en qué momento lo recibía, en cuántas cuotas, pero que yo preferí que no me compartieran ese video, ese audio, porque en su momento, cuando eso saliera a la luz, créanme que en esta zona del departamento de Colombia, cuando eso saliera a la luz, eso iba a todas las personas que le había llegado eso, iban a verse enredadas y era posible hasta que les tocara abandonar el territorio. Entonces, la verdad, pues, yo todavía no quiero abandonar mi territorio y más por recibir un audio. Entonces yo preferí que mejor no me lo compartieran, pero sí, yo sí he escuchado de viva voz que cómo me funciona, y entre otras cosas, lo podría decir que de los profesionales más varados en nuestro territorio somos los abogados litigantes, porque aquí para poder generar recursos desde la profesión como abogado hay que tener mucha plata para meterle, para que los procesos avancen rápido. Yo por eso pues he optado por continuar en mi línea, en mi defensa de los derechos humanos de los jóvenes, y seguir trabajando por la juventud del departamento, que es en lo que me encuentro en estos momentos, trabajando por esos jóvenes que se ven vulnerados de cierto modo, y me encuentro en la lucha porque se haga realidad esa construcción de esa política pública en materia departamental de juventud, puesto que sería la hoja de ruta para poder atacar el fenómeno que viven hoy los jóvenes de nuestro departamento. Aquí en el chat en Spreaker, Javier Ruiz, @contraguardia, dice un saludo para Andrés y Américo, pidiendo excusas por no haberlos acompañado hoy debido a un asunto personal, pero quiero saber qué se definió finalmente con Belén de Bajirá. ¿Sigue en disputa con el departamento de Antioquia? Bueno, ese es un tema que a mí me causa mucha emoción hablarlo, porque con toda la fuerza que tiene Antioquia políticamente, no pudo ganarse el territorio Belén de Bajirá, que históricamente siempre ha sido Chocó. O sea, no es que no haya sido, sí, Belén de Bajirá siempre ha sido Chocó, y es Chocó, gracias a Dios, pues se logró hacer una gran lucha desde el Congreso. Desde el Congreso hay que reconocerle al senador Luis Gebeli por el partido Maíz, que era el senador de las comunidades indígenas chocuano. Hizo un gran trabajo en el 17, fue como el 10 de diciembre del 2017. El Congreso pensaba quitarle unas competencias a Liga, que son netamente de Liga, y quería pues decidir sobre el territorio de Belén de Bajirá, argumentando de que era Antioquia, pero que afortunadamente no lograron incluir el tema en la agenda ese día, que era el último día legislativo, el último día legislativo en que podían incluir el tema. Y entonces al presidente del Congreso, que entre otras cosas era antioqueño, se le pasó por alto, y entonces pues ya ahí no podía hacerlo, y que ellos demandaron ante el Consejo de Estado
argumentando de que Belén de Bajirá era Antioquia, pero con las pruebas y con todos los elementos probatorios que demostramos, donde Belén de Bajirá históricamente siempre ha sido el departamento del Chocó, hoy logramos poder establecer de que Belén de Bajirá es territorio chocuano y que por una negligencia del actual director del IGA, que creo que es antioqueño, no se han hecho las publicaciones pertinentes del mapa como lo ordenó ya el Consejo de Estado que se hicieran, y entonces eso está en esa parte ahí en stand-by, pero que ya en nuestro departamento se viene avanzando con la creación de dicho municipio, porque entre otras cosas, cuando inició la disputa, fue porque la asamblea departamental había creado el municipio de Belén de Bajirá, y que ellos argumentaban que ese territorio era antioqueño, pero pues no lo argumentaban con ninguna intención de querer ayudarlo, porque una cosa es como que, bueno, listo, usted reclama que es hijo mío, pero no me da la leche ni los pañales, ¿cierto? Entonces Antioquia reclamaba a Belén de Bajirá por un tema no tan político, sino como yo diría que por un tema de egos y cosas, porque entre otras cosas tengo que decir que Belén de Bajirá es una zona y un territorio que es altamente productivo. Esas tierras allá tienen mucha riqueza agropecuaria, digámoslo así. Entonces, por lo tanto, ciertos terratenientes de nuestra querida Colombia, que pues no quisiera pues mencionarlo, tienen unos intereses en esa zona, donde tienen una finca, tienen unas grandes hectáreas, y ellos pues se les era más fácil poder legalizar y poder facilitar el negocio, porque entre otras cosas es una zona que estratégicamente está muy bien ubicada y que ya estaba avanzando una carretera vía al mar por esa zona de manera ilegal para poder continuar con sus negocios y sus trabajos que tienen y su narcotráfico. Entonces intentaban pues quedarse con el territorio, y que gracias a Dios, a esa buena defensa que hizo el departamento y nuestro gran compañero Freddy Lloreda, Leopoldino, Henry Chaverra, que son grandes líderes que están en el territorio y que lo han defendido a muerte, porque pues, han sido víctimas de atentados a muerte, gracias a ese trabajo que hay que reconocerlo, y gracias al trabajo que hizo el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, se logró defenderlo, y ahí estamos avanzando. Ya se recibió lo que fue la educación, se recibió la salud, pero que pues hay algunas personas que reciben unos pagos, reciben un sueldo, digámoslo así, que viven en el territorio encargados de torpedear los procesos. El año pasado, para recibir la salud, un grupo de personas afro fueron y le echaron candado al centro de salud, y que se van los de la Secretaría de Salud del departamento del Chocó peleando, pero finalmente se estableció que eran personas que están recibiendo un sueldo, y pues, como digo, en un territorio donde hay tanta hambre, es muy fácil que las personas terminen corrompiéndose y vendiéndole el alma al diablo. Aquí Javier en el chat en Spreaker dice: Américo, ¿qué opina sobre el líder social Luis Ernesto Lave? ¿Sí se ve representado en él y si lo ve viable para que aspire a un cargo de elección popular? Bueno, pues la verdad yo le podría decir que en nuestro territorio sí tenemos grandes líderes que pueden hacer una buena representación y que nos podemos ver representados en ellos. El único problema que yo he visto es que en nuestro territorio nunca nos ponemos de acuerdo para apoyar a una gran persona que nos pueda representar en unas instancias como lo es el Congreso de la República. Si bien es cierto, pues nosotros hoy no contamos con un senador, y que teníamos uno, y lo mencioné hace rato, y era Luis Evely, y por cosas de ego pues dejamos que lo sacaran.
y era el único que teníamos y que debimos haber continuado con él allá porque fue el único que dio la pelea por el tema de Belén de Bajirá, el único, teniendo 2 representantes a la Cámara. Entonces, yo podría decir que como el compañero Luis Ernesto Lave, que entre otras cosas pues manda un saludo, sufrió un accidente y está en recuperación. El compañero hace parte también del comité cívico y sabemos que en caso de que él pueda llegar al Congreso de la República, podrá hacer una buena representación porque entre otras cosas es del comité cívico y sabemos que pues tiene unos lineamientos bien claros y podría ser una buena representación, pero pues en el territorio contamos con muchos líderes que podrían hacer ese gran trabajo también, podrían hacerlo, y que no pertenecen a esos partidos tradicionales, porque esa es otra cosa, que no pertenecen a esos, es un punto muy fundamental, que al menos yo desde mi posición, yo no creo en los partidos tradicionales, sí, entonces creemos que hay muchas personas que podrían hacerlo, y que nos sentiríamos bien representados, al igual que el compañero Luis Olave. Américo, cuéntenos un poquitico cómo fue la vida suya universitaria estudiando Derecho y cómo se empezó a enfocar con el tema del cuidado, la protección, el tema de derechos humanos. Yo terminé mis estudios en Quibdó, me fui a estudiar un año Derecho en Bogotá. Pienso que la ciudad pues me ganó, es lo que siempre digo cuando me preguntan el por qué me vine de Bogotá estando allá, pero pues pienso que la ciudad me ganó. Entonces hice un año de Derecho en la Universidad Republicana de Colombia y decidí regresarme para mi casa. Me sentía muy cansado de la ciudad. Además me tocó un año muy duro, que cuando pues yo le digo a las personas, en el 2010 era un año durísimo en Bogotá por el tema del Transmilenio, por la 10ª y todo, o sea, era un caos Bogotá, era más de lo que es ahora. Entonces yo decidí venirme para Quibdó. Le dije a mi mamá, estando acá en Quibdó, que no pensaba volver más para Bogotá y que hiciera el favor y me diera, porque yo me iba a matricular en la universidad en Quibdó, porque además pues la universidad la tengo en la esquina de mi casa. Entonces yo dije como que bueno, yo estoy estudiando Derecho, esto es una universidad muy buena en Derecho. El personero de Medellín, doctor William Jeffer, que fue mi profesor también de Sociología, es egresado de esa universidad. Entonces es una universidad que ha exportado profesionales muy buenos, excelentes diría yo. Entonces yo dije como que no, yo me regreso. En eso, pues hablando con mi mamá le propuse a mi mamá que pues el sueño de ella era siempre haber sido abogada y que pues yo pensaba que estando yo en Bogotá ella tenía que sacrificar un poco más y sostenerme allá, porque pues no contaba con ese apoyo de mi padre. Entonces yo me venía, y más bien estando en Quibdó, ella podía también meterse a estudiar Derecho. Y verdad, así lo decidió y iniciamos a estudiar juntos. El primer semestre en el mismo salón con mi mamá, todos los días salíamos de la casa a estudiar a la universidad, estamos en el mismo salón y así logramos concluir nuestros estudios. Hoy en día mi mamá también es abogada, hace parte de un movimiento por la dignidad de las mujeres, se llama la Ruta Pacífica, y logramos terminar juntos la universidad, nos graduamos como abogados, y gracias a Dios pues yo decidí continuar mi proceso de liderazgo, porque pues yo fui representante de los estudiantes en mi colegio, en el colegio donde hice el grado 11, continué mi liderazgo en la universidad, hacía parte de un grupo de mujeres que tenían un lineamiento especial en liderazgo, que era la Corporación de Mujeres Utechina. Yo ahí hacía parte coordinando la inclusión, porque pues no era excluyente, sino que también había opciones para hombres, y nos encargábamos pues de visibilizar el trabajo
que se hacía en la comunidad y la defensa de los derechos de los estudiantes. Pues salí de la universidad, me mandaron un tiempo para Itongo, Antioquia, en un programa que estuve llamado Manos a la Paz, porque pues he sido fiel creyente que es mejor hacer un mal arreglo que continuar en la guerra. O sea, soy fiel creyente del proceso de paz. Y regresé, me vine porque pues así como participé del paro del 2009, paro cívico por las vías, también se gestó en el 2016, 2017 unas movilizaciones en las cuales pues me vine de Antioquia a ponerme al frente y a disposición del comité cívico en la mesa de juventud, en el cual pues desde ahí he venido ejerciendo siempre mi liderazgo y esa defensa de esos derechos humanos de los jóvenes, por lo que eso en nuestro departamento muy poco a la gente le interesa el tema de la juventud. Es por eso que hoy en día no tenemos políticas públicas de juventud y que ya desde ese escenario nos hemos puesto en la lucha para que nuestro departamento cuente con esa política pública, y yo les estaré contando por las redes sociales cómo va ese proceso, porque hemos venido librando una batalla con la gobernación durísima, y no únicamente con la gobernación, sino también un compromiso que tiene la Alta Consejería de Juventud de Presidencia para que nos cumplan con el tema de las políticas públicas, y no únicamente eso, sino también los recursos para la implementación de la misma, porque no nos serviría de nada tenerla y no tener que implementarla. Entonces, pues, ese fue como mi proceso de formación en la Universidad Tecnológica. Bueno, familia de abogados, qué bueno saber que también la mamá de Américo es abogada. Eso está bien. Muy difícil los procesales, los preparatorios, probatorio. No, contábamos con un profesor, el director seccional de Fiscalía de Chocó, que nos daba procesal penal. Sí. Y el hombre era bastante teso, o sea, él empezaba a hacer un examen oral y si los 3 primeros no sabían nada de eso, él suspendía ese examen y se iba del salón y como que cuadren ustedes como puedan ahí ya. Entonces, pero sí fue una bonita experiencia. Yo solo llevé agenda hasta el 3er semestre, ya desde el 3er semestre para allá comprendí que el derecho ya estaba escrito y que yo para qué volvía a escribirlo. Entonces dije como que no, yo para qué llevo agenda, si necesito apuntes, pues tomaba apuntes tenía una tablet, un iPad, entonces apuntaba más que todo como que los artículos, lo fundamental que tocaba leer, y listo, ya, y por ahí tuve sí varios inconvenientes con 2 o 3 profesores que eran como cuadernícolas, o sea, pedían que uno comprara un cuaderno únicamente para la materia de ellos, o sea, esos llegaban con un poco de copia y eso se paraban a dictarle a uno esas clases como que si uno estuviera todavía en 4º y 5º de escuela, que le tocaba a uno transcribir el libro al cuaderno. Entonces yo no lo hacía y tenía muchos problemas, entre otras cosas, pues porque ellos se cuestionaban mucho yo cómo ganaba los exámenes si yo no escribía. Yo les decía, no, porque es que el derecho ya está escrito, yo para qué lo vuelvo a escribir en un cuaderno, si ya está, usted lo tiene ahí en unas copias, yo para qué lo paso el cuaderno, déme las copias y yo estudio de ahí. Entonces me decían, es como que este man, ¿qué? Y pues como yo estaba con mi mamá en el salón de clase, ellos esperaban a ver pues la reacción, y mi mamá pues lo que siempre planteamos desde el primer día de clase, que eso sirvió mucho para poder tener una muy buena relación. Y era, en el salón de clase éramos compañeros de estudio, ¿sí? En la casa éramos mamá e hijo. Si ella notaba algo en el salón de clase como mamá que tenía que llamarme la atención, me la llamaba era en la casa como mamá, pero en el salón de clase era como compañeros de estudio, todo como compañeros de estudio, y eso siempre servirá para todas las personas que pues sean pareja y que trabajen en el mismo lugar o estudien en el mismo lugar, siempre tener esos roles muy claros para no tener problemas de convivencia ni de problemas de convivencia en esos entornos, establecer muy bien los roles en cada lugar. Bueno, Américo, para ir finalizando, ya llevamos 1 hora de programa, son exactamente las 6 de la tarde.
Así es, son las 6 de la tarde con 11 minutos. Américo, cuéntenos un poquitico sobre esa Chocó turística. Las personas que quieran conocer Chocó, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué lugares recomienda visitar ya, obviamente, cuando se pueda, después de toda esta pandemia, de todas estas cosas? ¿Qué nos recomienda ir a comer, a probar, a conocer del departamento del Chocó? Bueno, yo les recomiendo, si quieren conocer las playas, yo les recomiendo que desde Medellín pueden viajar en avión hasta Vallasolano y a Nuquí. Son dos hermosas playas muy bonitas. Nuquí tiene la Ensenada Utría, tiene Guachalito, tiene termales, tiene la Ensenada Utría. Es un territorio, yo creería que el paraíso, cuando Dios dijo vamos a crear el paraíso, creo que Nuquí fue el territorio escogido. Vallasolano, por ejemplo, para agosto, septiembre, hay ballenas, también pueden llegar más fácil desde Medellín, siempre en avión, a esa zona en avión por el tema de que no contamos con carreteras al mar. Si quieren venir a conocer el departamento y quieren venir a conocer la parte interior, pues lo que es Quibdó y sus municipios carreteables, pues yo les recomiendo en Quibdó. Hace poquito inauguraron el sendero ecológico que en Tutunendo es muy bonito, les podría decir que es mi favorito. Voy casi todos los domingos, además porque el río tiene propiedades curativas. ¿Y por qué digo que tiene propiedades curativas? Que tú te metes a ese río con el guayabo ni el hijo de madre y ahí sale sabroso, sin guayabo y sin nada. ¿Es muy fría el agua? Sí, además que fría, es que es muy transparente, muy cristalina. Yo a cada rato vivo compartiendo en mis redes sociales, más que todo en Twitter, fotos de esa región, de esa zona. Tiene una cascada que se llama Sal de Fruta, es muy bonita. El sendero conduce a esa cascada. Tiene otra cascada que se llama Chiparraidó. Tiene otro río también ahí muy cerca que se llama el río Ichó, que tiene mucha historia. Cuentan sobre el Muán de Ichó. Y pues está el municipio de Tadó, donde me encuentro hoy. Tadó es un municipio que tiene también muchos ríos muy cerca. Tiene la cascada de Santo Domingo, tiene Mumbú, Tadocito, zonas que hay unos ríos que no son profundos, o sea, son aptos especiales para nadar, para venir y conocer. Está el municipio de Ismina, que es una ciudad amable y acogedora. La ciudad, es el pueblo donde toda mi familia nació allá, el único que es quibdoseño soy yo. Entonces, pues, yo les recomiendo este territorio, es muy bueno. El tema, pues, del orden público, pues sí, para una zona más apartada, pero que para ir a los lugares en los que yo les estoy haciendo la invitación no hay ninguna clase de inconveniente y ninguna clase de problema para llegar a ellos. Y además que como es muy cerca estas zonas que le he mencionado, no se hacen costosas visitarlo. Acá un hotel vale 60,000 pesos con aire acondicionado, y para 2 personas, imagínense, para llegar, por ejemplo, Sal de Fruta y el sendero ecológico que está en Quibdó, que queda aproximadamente unos 30 minutos por carretera. El pasaje cuesta 5,000 pesos desde Quibdó. Es muy económico, o sea, venir y pasear acá es muy económico. Hay unos buenos restaurantes como el de la paila de mi abuela, que consiguen comida tradicional, típica de la región. Está el otro restaurante que es muy recomendado, es Río de Aroma, se llama Río de Aroma, que entre otras cosas es una experiencia inolvidable visitarlo, porque te cuenta mucha historia de nuestro departamento. Entonces les hago esa invitación, que vengan y que puedan disfrutar y gozar de un bello atardecer como el que estoy disfrutando yo, que esa es otra de las cosas que en el malecón de Quibdó y en muchas zonas del departamento uno disfruta de unos bellos atardeceres donde se contrasta varios tonos del cielo con las nubes y el sol. Entonces es muy bonito poder venir y conocer. ¿En comida qué es lo típico?
Acá tenemos el arroz con longaniza, tenemos el bocachico, tenemos el tapao. El tapao, que es un pescado que se hace es pescado seco y se monta a cocinar. Tenemos el ñame motete, el chontaduro, productos que son típicos de la región. Tenemos esa sardina rabicolorada. Entonces, acá contamos con muchas comidas. Tenemos el sancocho de guacuco, que es riquísimo. ¿Ese cómo es? El guacuco. Ese es afrodisíaco. Es un pescado que anda, o sea, un pescado que no aletea mucho. Él va muy pegado siempre a la peña. Él anda muy pegado siempre a las peñas y es afrodisíaco, es muy rico. Entonces, ese sancocho de guacuco es muy rico y es recomendadísimo. Entonces, tienen que venir y tomarse un buen plato de sancocho de guacuco para que vayan a hacer 2 y 3, 4 hijos. Venga, y en bebidas, ¿qué tal allá? ¿Allá qué se toma? ¿Qué acostumbran? Bueno, a mí me gusta mucho una bebida artesanal, pues que es propia del Pacífico colombiano, que el biche. A mí me gusta mucho pues el biche, pero también se toma mucho el pipilongo. Muy poco toman otras bebidas como en el Pacífico Sur, que el tumbacatre, esas cosas así. Por acá es más que todo el arrechón, el rompetoto. Son bebidas artesanales que son productos y destiladas de la caña de azúcar, son muy ricas. Pero pues ya sí contamos acá se toma mucho el aguardiente platino y el ron viejo de Calda, pero también les gusta mucho la balsámica. Ya es una botella con unas hierbas ancestrales que se consiguen. Y aquí pues una cuñita, a las personas que estén interesadas en probar la botella balsámica me pueden escribir por el interno en Twitter. Yo se las puedo hacer llegar, es un costo muy perfecto. módico. Pero otra cosa, como es un grupo de sabiduría, de plantas ancestrales, las cuales están ahí reunidas en esa botella, pues siempre son un poco costosas, pero pues las personas, yo las puedo conseguir un poco más económicas porque estoy en la región y hacérselas llegar. Y es muy importante, acá todo el que viene tiene que probar la balsámica, y si tiene oportunidad de llevarse una, que se la lleve porque es muy buena. De hecho, y si tiene problemas ahí es muy buena porque además es muy afrodisíaca. Bueno, eso está muy bien. Yo creo que más de uno por ahí va a estar interesado. Y ya saben, el Twitter de Américo es @AméricoXG. Ahí está en el trino anclado de Pues la Verdad. Está en el título de este episodio podcast en Spreaker. Ahí lo pueden encontrar en las diferentes plataformas en las que estamos. Y bueno, Américo, algo que nos quiera decir ya para finalizar, a modo de reflexión, a modo de mensaje. Pues agradecerles que este espacio, poder visibilizar un poco nuestro territorio, invitarlos a que vengan y conozcan. Es muy importante conocerlo. Realmente yo les puedo garantizar que si no les gusta les devuelvo lo del etiquete. Realmente es una región muy bella. Chocó siempre va a gustar. Que vengan, conozcan y que por favor nos ayuden a seguir visibilizando nuestro territorio, que es lo que más nos interesa, que podamos ayudar a nuestros jóvenes en el departamento del Chocó, que bastante lo necesitan. Bueno, Américo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Lo mismo a todas las personas que nos han escrito, que nos han saludado, ya sea en Twitter, en Spreaker, a quienes nos escuchan en vivo y también en diferido en las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio, Deezer, Amazon Music y demás. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, Américo, muchísimas gracias. Redes sociales, en donde lo pueden contactar. Y ya sabe que aquí siempre tendrá los micrófonos abiertos para que nos siga hablando no solo de los temas del Chocó, sino de los temas también que le interesen comunicarnos y compartirnos aquí en Pues la Verdad. Bueno, muchas gracias, Andrés, y un fuerte abrazo a todos los oyentes.
Bueno, ya saben, AméricoXG es la cuenta de Américo en Twitter. Mi nombre es Andrés Balaguer, el Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter mío es @jpp008. Muchísimas gracias a todos ustedes y mañana un nuevo episodio podcast de Post la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.